lo primero que yo tuve fue una tarjetera con unas fuentes, con eso comencé. Con una fuente de trabajo y una tarjetera, con eso comencé. En Cali con la, con la tipografía aprendí eso en un taller y luego con mi papá se compró una Chandler y ya se hizo un tallercito de tipografía, se compró y con eso comenzamos. Mi nombre es Carlos Alberto Sánchez Orjuela. Soy tipógrafo, litógrafo de profesión. Yo comencé a la edad de 14 años, 13 años, en 1969. Comencé a trabajar con unos italianos en la zona industrial de Bogotá, como mensajero, y ahí fue donde me gustó las artes gráficas en total. Ahí duré 2 años, después pasé a trabajar con gráficas colombianas de impresos, después trabajé en gráficas guerra de españoles y después trabajé con alemanes y me quedé con la tipografía. Entonces estoy todavía en vivo de la tipografía. Me llamo Álvaro Torres y soy tipógrafo. La tipografía es para mí un arte muy lindo que me ha dado muchísimo. He disfrutado de la tipografía, he enseñado la tipografía y estoy ahora trabajando con mis hijos, que son los que siguen en este oficio. Mi nombre es César Augusto Castillo Tejada, tengo 62 años y este arte de la tipografía lo amo y lo amaré por siempre. Yo empecé a la edad de 8 años, 8 o 9 años,
cuando mi papá empezó a adquirir taller, él después de retirarse del último cargo que tenía, director de imprenta de la Policía Nacional, que era en el voto nacional, él al verse sin trabajo, entonces empezó a montar su propia taller de tipografía. Y entonces empezó a trabajar con empresa familiar. Nosotros estábamos muy pequeños y nos fue enseñando cómo era el manejo de todo de esta labor, de este oficio, y nos fuimos encariñando con él. Además porque era el único sustento que teníamos para la familia. Usted sabe que en esa época las familias eran muy numerosas, nosotros éramos 13 hijos, y entonces para sostener 13 hijos a mi papá le quedaba muy duro. Cuando era una tipografía, entonces, ¿qué? Dependía, era casi básico, tenía que haber un cajista, o sea, la persona que hacía los moldes. Tenía que haber el impresor, que era el que manejaba la máquina, montaba su molde en la máquina y hacía su molde y imprimía. Entonces era el impresor, ¿sí? Entonces, y había un encuadernador o una encuadernadora, porque pues el cajista mantenía toda hora ocupado y el prensista también, entonces tenía que haber una encuadernadora para que hicieran los terminados, levantar las libretas, coserlas, tal cosa. Ahora la persona hace de todo, como en todos los artes ahorita. Sí, habían unas fuentes que se llamaban góticas, que es como la escritura gótica y todo eso, entonces se hacían cosas, entonces eran unas fuentes muy bonitas para hacer tarjetas de grado de matrimonio góticas y eran muy bonitas. Las plumillas, que eran como la letra manuscrita. Entonces esas fuentes son muy apetecidas, muy buenas. Y están las fuentes que se utilizan para estampar los libros, que ya son fuentes gruesitas, grandes, para marcar libros. Todo lo que se hace hoy en día en computador
se hacía en esa época de los 70 a los 80 en tipografía, manual. Moldes, todo era tipografía, los carteles, ya no hay gente que haga carteles. Sí, esto es en todo el mundo, tienen que ser así, la misma. Estas son las mayúsculas, estas son las minúsculas, estas son las tildes, estos son los números, estos son los signos, coma, punto y coma, 2 puntos, espaciatura, lo mismo que trae una máquina de escribir, un computador. Ahora se distribuye, lo que yo levanté, se distribuye sus letras a sus mismas cajas. Entonces ya le digo cómo se distribuye. Se coge aquí, ya, se coge la otra letra, el otro nombre y se distribuye a sus cajetines. Entonces, en esa época cogíamos letra por letra, ya sabíamos la posición de las letras, en qué parte estaban las tildadas, en qué parte estaban las comunes, en qué las minúsculas tildadas, las comunes, los números y las puntuaciones. Entonces aquí procedemos a levantar el respectivo nombre. Lo utilizábamos para hacer diplomas y para marcar diplomas. Esto está letra por letra. Y ahora procedemos a hacerle la separación respectiva, que se hacía con una espaciatura que se llama hoy actualmente, para que las letras no queden, para que entre palabra y palabra no vayan a quedar pegadas. Entonces ahí ya quedó. Esto está levantado a 40 líneas. Clichés, los clichés de facturas que se hacían en esa época. Por ejemplo, aquí va montado en sobre bases este cliché de repuje para unas tarjetas especiales tamaño LOR que se hacían en esa época sobre estas bases. Estas bases cumplían la función de la madera que se utilizaba antiguamente. Y aquí vemos un cajetín, como lo pueden ver. Este cajetín con imposición y las respectivas cuñas. Venían cuñas de diferentes medidas, tamaños y calidades. Fueron 10.000 tarjetas que se hicieron, impresas a 2 tintas por una cara y por la otra cara con reverso negro. Entonces, implicar hacer 10.000 tarjetas de estas fueron 30.000 tiros, o sea, 30.000 impresiones que se hicieron en la tarjetera. Y estos talonarios de original y copia, que ya salen directamente numerados, se hicieron también en tipografía, en tarjetera. Fue el último trabajo realizado en junio de este año del 2022. Para estos talonarios se hicieron 4.000 impresiones que son reemplazables por 20 libretas de original y copia. Digo, esto se llama una Chandler. Es una máquina muy popular en ese tiempo. El que tenía una Chandler podía hacer de todo. Podía troquelar, podía hacer repujados, podía hacer estampados y podía imprimir normalmente. Entonces era una máquina muy apetecida en ese tiempo. Y yo calculo que esta máquina debe tener por lo menos 60 años. Yo la tengo hace 30 años, entonces la quiero mucho y no, ya ahí quedará. Es que no sé para qué ya cuando yo me muera, pero no me han ofrecido la venta, pero no, porque ya le coge uno, es como un cariño sentimental a eso, ¿no? Saber uno que de ahí comenzó uno a trabajar y a producir y a hacer su vida, ya uno casado y todo.
a criar sus hijos y todo, claro. Generalmente la maquinaria viene de Alemania, viene de España y viene de Estados Unidos, pero la mayoría es de Alemania, lo que es Heidelberg, que son los pioneros en las artes gráficas. Esta máquina es nacional, que es de 1970. Máquinas hechas por las personas que se hacían en esa época. Ya no se hacen tapeteras porque ya no hay gente quien trabaje esto. La tipografía manual ahorita está en decadencia y hay que ser sinceros, por lo que la tecnología actual la ha desplazado. Empezó primero con los linotipos, desplazó primero todo lo que fue la maquinaria de linotipos de Lunlock, donde se hacían los periódicos y todo eso. Siguió después con los tipos, a raíz de la tecnología de las planchas, de los montajes en computador, entonces fue desplazando los tipos. Bueno, lo que pasa es que uno aprende a querer su trabajo y uno se alegra cuando hace un buen trabajo y que le gusta a la persona que lo mandó a hacer, pues esa es la satisfacción de uno, ¿no? Hacer un buen trabajo, que a la gente que le entrega a uno un trabajo que le guste, que quede agradecida con el trabajo. Y de todos modos, pues que a uno le gusta, o sea, yo he trabajado toda la vida en eso, yo trabajé en otras cosas, pero siempre mi pasión fue la tipografía, la litografía, y siempre trabajé independiente a raíz de eso. Esta es la herencia de Rufino José Cuervo, que nos dejó a todos los tipógrafos de la época de los 70. Fue un bogotano de 1890 y pico, que fue uno de los mejores tipógrafos que trajo la tipografía aquí a Colombia. Nos heredó a los tipógrafos de antaño, nos dejó una casa, nos dejó un dinero y nos dejó unos títulos. La alcaldía fue la que postuló a más de 100 tipógrafos y entre los 100 tipógrafos salimos favorecidos 21. Este es el tamboril y el martillo, con el que se martillito de goma para no dañar los tipos. Esto se hacía con el sentido, esta es la mesa de imposición, se hacía con el sentido de que todas las letras quedaran parejas, no una montada encima de la otra. Aquí vemos el resultado. Vemos el resultado del montaje ya que se hizo sobre el marco. Estos son tipos móviles sobre una orla semicuadrada, semirredonda, por favor, perdón. Ya la máquina previamente ya está entintada. El rollo lo que hace es pasar sobre el material que se va a imprimir y hace el proceso de entintaje. Nosotros ya teniendo listo la graduación de la máquina y la posición inicial donde vamos a imprimir, entonces ahí así procedíamos a imprimir.
Ahí dice Instituto Monseñor Montini, Rectoría. Sigue siendo la tipografía mi vida. Comencé desde muy niño y yo creo que hasta que me tenga mi Dios seguiré trabajando, si hay, desde que tenga salud. Tipografía es tipografía. Pues a mí me dio para vivir, para criar mis hijos, para tener mi casa, mi apartamento, bueno, las cosas normales que uno tiene, pero sacar los hijos adelante, que fue lo más importante. Y pues la independencia siempre me gustó mucho, a pesar de que se pasan muchos trabajos y todo, muchas complicaciones. Indiscutiblemente a mí con dolor me dice que lo tengo que vender, porque como tiene conocimiento la gente, o sea, nosotros los del ramo, ya es un arte que ya la tecnología lo dejó atrás. Entonces, como esto es tan grande, entonces ocupa mucho espacio y el espacio hoy en día es muy necesario. Por eso es una de las necesidades de venderlo. No quisiera, pero esto es lo que toca hacer. Entonces, me duele mucho en el alma porque es lo que me ha dado el sustento de toda mi vida y de toda mi familia, pero no hay otra forma de poder resarcirle al arte de las artes gráficas y al arte de la tipografía lo que nos ha dado en la vida. Entonces, no veo otra forma.